Hola, hola, qué gusto saludarte en estas cápsulas de Entre Mujeres. Como estamos cerca de todo lo que tiene que ver con marzo y el 8 de marzo que acaba de pasar, si no viste la cápsula anterior, necesitas verla para entender la continuidad en esta cápsula. Hoy vamos a hablar de las relaciones que pueden ser mucho más equitativas para entender que todo esto no solamente trata de ese día y lo que sucede en las marchas. El tema de todo el 8M es que en realidad está enfocado a generar igualdades. Y algo que es bien importante es que no solamente tiene que ver de los hombres contra las mujeres. Si bien, y como te lo contaba la vez pasada, ha tomado esos tintes especialmente en México por las violencias, algo que tenemos que empezar a reconocer es que esta construcción la hacemos todas, todos, todes. Que tiene que ver con que en este contexto nacimos y todas las personas en realidad tenemos parte de estas ideas que hacen que se repliquen diferentes formas de desigualdades. Y quiero contarte algo que viví en un foro estudiantil universitario que me encantó. Algo que hicieron en este contexto fue que invitaron a mujeres que eran empresarias y que además tenían puestos directivos para hablarles sobre justamente todo lo que vivían las mujeres para llegar hacia allá. Y mientras que al principio habían reflexionado cómo es algo que en realidad todavía cuesta bastante trabajo, cómo es que todavía está principalmente, digamos, en número formado por hombres, vemos muchos hombres directivos y pusieron un ejemplo en el que entre muchos candidatos para puestos directivos solo había así como 8 hombres y una sola mujer. Cuando hablan de cómo fue todo el proceso y cómo es que al final la mujer tiene características mucho más sobresalientes por las que se queda en el puesto, algo que yo pensé fue, pareciera que entonces ya no existen tantas desigualdades. Pero lo que es bien importante preguntarnos es por qué solo hay una mujer en todo ese proceso. ¿Será algo en la que le dijeron a las mujeres ya no puedes participar o qué pasó? Y realmente no. Y eso es lo importante porque actualmente el tema de las brechas es que no es en función realmente de solamente brechas en las que te lo niegan. Eso es una manera que es muy notoria, digamos, y que sigue pasando y que hay inequidades y hay injusticias en ese aspecto. El tema es que se han hecho y son parte de, algunos les llaman ahora techos de cristal, formas a través de las cuales hombres y mujeres vamos construyendo estas diferencias. Y justo por eso es bien importante reflexionar cómo hay algunas que no son tan visibles. En realidad no tiene que ver con que se le niegue a la mujer y le digan tú no puedes participar en este puesto, aunque pasa. El tema de esto es que pasa que las mujeres van quedando abajo de estas posibilidades. Y justo en una parte de la reflexión, uno de los momentos importantes de todo esto fue justamente cuando uno de los maestros compartía cómo en su hogar el hecho de que su papá y su mamá tenían el mismo nivel y su mamá sí lo ejercía, estaba acostumbrado a ver que su papá era parte de las actividades del hogar y que él normalizó esta imagen y cómo más adelante a través de finalizando la primaria y la secundaria empezó a notar que en realidad esto no era algo que pasaba en todos los hogares. Cuando hace esta pregunta, que me parece una pregunta clave, justo entonces fue que participé y que justo una de las preguntas que hice fue ¿cómo hicieron ustedes para llegar hasta allá? Yo quiero saber si ustedes son mamás y qué pasó en esa brecha, porque algo que sucede que no se ha deconstruido a nivel social es el tema del hombre proveedor. Y cuando el hombre proveedor no está deconstruido, ¿qué significa? El hombre tiene que mantener el hogar, ese es el papel del hombre, y si la mujer está alcanzando altos niveles y llega un bebé, si la familia comienza a crecer, como se dice, ¿quién se va a hacer cargo de los niños? Y de acuerdo a la creencia, es la mujer, porque el hombre no se ha movido como figura. Y al hacer esta pregunta es algo bien interesante, que si bien toca la herida, en realidad es la que nos ayuda también a deconstruir varias de las cosas que suceden. Hoy te decía, vamos a hablar de cómo construir relaciones que tengan mucha más equidad. Estas relaciones se construyen cuando en realidad el movimiento puede ir o venir por parte de cualquiera de los miembros de la pareja. Que si una persona se está desarrollando profesionalmente, la otra persona se puede hacer cargo del hogar y los hijos. Que pueden compartirlo a 50 y 50, pero de verdad 50 y 50, porque algo que actualmente ocurre es lo que se conoce como la doble jornada laboral de la mujer. Trabaja, puede aportar el 50, pero dentro de esto regresa, hace la casa, se encarga de los hijos y entonces no tuvo realmente 50-50, tuvo doble jornada laboral.
El tema de esto es como el ejemplo que ponía este maestro, el hecho de poder hablar de si ambos están desarrollando, ambos tienen las mismas responsabilidades y comparten los papeles, y en realidad ambos, no es una cuestión como de le ayudo a mi mujer en la casa, le ayudo a mi mujer con los hijos. El tema es que en realidad ambos son responsables en el proceso y se hacen cargo cuando les toca. Y en esto fue importantísimo porque justo ahí fue cuando ellas mencionaron, yo no soy mamá, y la otra dice también, yo tampoco soy mamá. Y he dudado mucho en serlo porque serlo significa frenar este desarrollo que hoy tengo. Y esto es justamente parte de hablar, la equidad no solamente tiene que ver con los procesos laborales y que te acepten para ser mujer. El hecho de que las mujeres no lleguen a puestos directivos es que para llegar allá se requiere un sostén para poder crecer y continuar si quieres realmente ser parte de todo lo demás, formar familia, pareja y demás. Este maestro ya después en corto me lo decía también. Además, muchos hombres se sienten mal y las mujeres también lo ven mal. Por eso es una construcción social, no solo son ellos. Las mujeres también lo ven mal, que la mujer gane más que el hombre. Todavía no hemos deconstruido suficiente todas estas construcciones para generar equidades. Por eso es súper importante seguir participando, entendiendo qué tiene que ver todo esto del 8M para buscar generar mejores construcciones sociales en las que en realidad nos podamos aventar la pelota de las responsabilidades y ambos géneros, todos los géneros, puedan ser realmente con los mismos derechos y también con las mismas obligaciones. Y bueno, nos vemos en la siguiente cápsula, que vamos a hablar sobre las violencias que viven los hombres, porque también esto es parte de las dudas más comunes de, pero a nosotros también nos matan. Vamos a hablar sobre eso en la siguiente cápsula.